Los contenidos que vamos a ver en la clase de hoy están relacionados principalmente con los procesos de envejecimiento, ¿cierto? Y también la relación que existe de la vejez con el desarrollo de demencia. En relación al envejecimiento, este se ha definido como un proceso que es dinámico, ¿cierto? Que va sufriendo distintos cambios a lo largo de cómo va, ¿cierto? Desarrollándose la población, tanto a nivel mundial como nacional. Es un proceso multifactorial y se ha definido como que en el fondo es un proceso inherente a la vida humana. Todas las personas, desde que nacemos hacia adelante, comenzamos a envejecer. Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento se define como un proceso fisiológico que comienza con la concepción y que ocasiona una gran cantidad de cambios, ¿cierto?, en las características que son relativas o inherentes a las especies, sobre todo en este caso a la especie humana, durante todo el ciclo de la vida. ¿Ya? Entonces nosotros fisiológicamente desde el minuto en el que comenzamos, ¿cierto?, a desarrollarnos, desde el embrión, el feto y posteriormente el recién nacido, pasamos por nuestra etapa de la infancia, posteriormente la etapa de adolescencia y luego de la vida adulta, nosotros vamos envejeciendo, ¿ya? Con menor o mayor rapidez, pero el proceso ocurre de la misma forma. Ahora, lo importante es señalar que la velocidad a la cual ocurren estos cambios, ¿cierto? Que van a obviamente afectar a distintos tipos de órganos y obviamente a nivel celular, es diferente para cada individuo, es decir, influye de gran forma, ¿cierto?, la calidad de vida que tenga el individuo y también los factores genéticos o también los factores ambientales. Principalmente hoy en día es importante considerar las dinámicas estresoras que lleva la gente en su diario vivir, que muchas veces también acortan la calidad de la vida de las personas porque fisiológicamente los cambios se apresuran, ¿ya? Y al apresurar estos cambios, nosotros tenemos, ¿cierto?, un envejecimiento que no es muy saludable. Desde la perspectiva biológica, el envejecimiento se considera, tal como dice la diapositiva, como una consecuencia de la acumulación de una variedad de daños que ocurren a nivel molecular y obviamente atañen a la vida celular, lo que con el tiempo va a generar a un descenso, a una disminución gradual, ¿cierto?, de las capacidades tanto físicas, ¿cierto?, orgánicas, como mentales en el ser humano, gatillando lógicamente que durante el envejecimiento nosotros, las personas, ¿cierto?, el ser humano presente una mayor vulnerabilidad, ¿cierto?, y el aumento del riesgo de desarrollar enfermedades y obviamente muchas veces tales patologías pueden llevar incluso a la muerte. Hoy en día, ¿cierto?, el proceso de envejecimiento está bastante acelerado. De hecho, la OMS ha definido que este proceso ya estuvo, ¿cierto?, o fue de la mano a la transformación demográfica o que ha llevado a una transformación demográfica. Por lo tanto, el proceso de envejecimiento cobra gran importancia, sobre todo para los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, porque es un reto para el desarrollo de políticas públicas, principalmente de salud pública, que vayan, ¿cierto?, tomando en cuenta al proceso de envejecimiento como algo normal y que lógicamente nos preparemos para que en un tiempo no tan lejano nuestra población sea bastante envejecida. Y eso va a significar que va a acarrear también un alto grado, ¿cierto?, de procesos patológicos, de enfermedades que son más bien crónicas. De acuerdo a los datos que presenta la Organización Mundial de la Salud, se señala que para el año 2050 la población mayor de 60 años alcanzaría el 22% de la población mundial. ¿Ya? En el caso de nuestro país, ¿cierto?, Chile se aproxima aceleradamente a los datos que nosotros podemos observar a nivel global, porque de acuerdo a los registros y a los datos obtenidos en el censo del 2017, nuestra población que supera los 65 años ya en este minuto representa, o en el caso del año 2017, 11.4%. Es bastante alto, ¿ya? De igual forma, se ha observado, ¿cierto?, que en nuestro país ha cambiado bastante, de forma bastante radical el índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento expresa la relación que existe entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, ¿ya? Y en el caso de nosotros, durante los últimos años, ha superado el 50%. Eso significa que por cada niño hay una gran cantidad, ¿cierto?, de adultos mayores.
O sea, nos estamos acercando prácticamente a la situación que se está viviendo en Europa, donde prácticamente no hay gente joven, ¿ya? O muy poco. Por lo tanto, esto ha llevado a que Chile haya sido catalogado durante los últimos años, ¿cierto?, como uno de los países sudamericanos que envejece con mayor rapidez y de acuerdo a datos estadísticos obtenidos el año 2006, se catalogó a nuestro país como uno de los más longevos en Latinoamérica, ¿cierto?, y el segundo más longevo a nivel continental. En el contexto local, ¿cierto? Nuestra región, la 10ª región de los lagos, también presenta un alto índice de envejecimiento y la población mayor a 64 años alcanza el 11,2%, muy cercano, ¿cierto?, al índice que tenemos a nivel nacional. Lógicamente, este proceso de que la gente vive más años o este aumento en la esperanza de vida puede ser también, si lo vemos desde la perspectiva positiva, considerado un éxito en las políticas de salud pública que ha implantado nuestro país durante muchos años, ¿cierto? Porque eso significa de que las personas tienen una mejor calidad de vida o que los tratamientos y el diagnóstico son oportunos. Por lo tanto, las personas que antes fallecían por un proceso infeccioso producido por un patógeno, ¿cierto? Por ejemplo, un patógeno bacteriano, hoy en día no fallecen por esa causa, principalmente porque tienen acceso a cierto tipo de tratamiento antibiótico y también el acceso es oportuno, porque el diagnóstico fue rápido, ¿ya? Sin embargo, ahora hay que empezar a preocuparse no tanto de las patologías agudas, ¿cierto?, que antes llevaban a la muerte a las personas y por eso teníamos gente que no vivía tantos años, la esperanza de vida era menor. Sin embargo, hay que preocuparse de las patologías que son crónicas y que en el fondo los individuos que padezcan estas patologías sean personas que sean responsables, ¿cierto?, que tengan acceso a un buen tratamiento, a una buena calidad de vida, cosa que si llegamos a vivir muchos años sea obviamente una vida activa, ¿ya? No que sea una vida dependiente. Esta transición epidemiológica se observa principalmente en el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Esto es bastante lógico porque estas enfermedades se asocian principalmente al proceso mismo del envejecimiento. La consecuencia más inmediata es que tenemos hoy en día un aumento de la morbimortalidad por estas patologías, ¿cierto? Aun cuando ocurren a edades más mayores, ¿cierto? Pero también tenemos muchas personas que si bien viven más tiempo, también van presentando cierto grado de discapacidad de acuerdo a las patologías crónicas principalmente que tengan. Y la discapacidad tiene una incidencia no solo en el propio individuo que la padece, sino también en su núcleo cercano e incluso a nivel cierto de situación país. En este sentido, una de las patologías que está más asociada al proceso de envejecimiento es la demencia. La demencia se reconoce como un síndrome en el cual existe un deterioro tanto de la memoria, del proceso de la memoria, ¿cierto?, del pensamiento, del comportamiento y la capacidad para realizar actividades diarias. La demencia se clasifica principalmente de acuerdo a las causas, ¿cierto?, o a la data de inicio, a la estructura, ¿cierto?, que puede ser afectada, o al factor genético principalmente. De acuerdo a la edad de inicio, nosotros vamos a encontrar que existe una demencia que se llama presenil, que es más bien juvenil, es decir, no es que la demencia se produzca en individuos que están en plena juventud, 20, 30 años, no, sino que se produce principalmente en personas que ya están entrando en un proceso de envejecimiento un poco más acelerado, me refiero a personas de sobre 55 años, ¿cierto? Pero que no es normal que aparezca a tan pronta edad, porque normalmente la demencia ocurre cuando ya uno ha superado, ¿cierto?, los 65 años. Entonces, esta demencia que es presenil o temprana, ¿cierto?, de inicio precoz, generalmente está relacionado a el factor genético, ¿cierto?, y comienza antes de los 65 años, es de curso mucho más rápido que la demencia senil, y normalmente está relacionado con personas que del núcleo familiar hayan también padecido cierto demencia. La prevalencia no es superior al 1%, ¿ya? Sin embargo, en el caso de la demencia senil, esta es una demencia tardía que se inicia después de los 65 años, es esporádica, ¿ya?
y el curso, a diferencia de la demencia presenil, es bastante lento. Sin embargo, un 98% de los casos en los que ocurre demencia, ¿cierto?, se caracteriza por ser una demencia senil. También la demencia la podemos clasificar de acuerdo a la estructura afectada. Y en este caso nosotros podemos tener una demencia cortical, ¿cierto?, en donde normalmente esta demencia es producto o consecuencia de otra patología que es la enfermedad de Alzheimer. O también podemos tener, ¿cierto?, una demencia subcortical, en donde el proceso de demencia está generalmente validado gracias a la presencia de la disminución, ¿cierto?, de sustancia gris y blanca en otras regiones que no sean normalmente, ¿cierto?, la cortical. ¿Ya? El daño a nivel cortical principalmente está basado en la enfermedad de Alzheimer y es lo más prevalente este último tiempo. De hecho, si no es demencia por Alzheimer, lo más probable, ¿cierto?, es que nosotros tengamos otra patología neurodegenerativa, que pudiese ser, por ejemplo, Parkinson, pudiese ser el Huntington, ¿cierto?, en el cual nosotros pudiésemos tener alteración de otra región aparte, ¿cierto?, de la cortical. También está la demencia vascular o la demencia mixta, la frontotemporal. La demencia vascular hoy en día está cobrando bastante importancia porque es una demencia que se produce principalmente gracias a un proceso neuroinflamatorio, gatillado muchas veces por una alteración de los vasos sanguíneos, ¿cierto?, del cerebro, y que muchas veces tiene como base los procesos de una hiperglicemia bastante prolongada, que se da muchas veces en los diabéticos que no se controlan, ¿cierto? Pueden llegar a padecer demencia, pero la causa, en este caso, no es enfermedad de Alzheimer, sino que es vascular. ¿Ya? El daño vascular, producto de la constante cantidad de glucosa circulando en el vaso sanguíneo, provoca un proceso inflamatorio, ¿cierto? Y ese proceso inflamatorio muchas veces presenta o genera daño a nivel del tejido neuronal. En el caso del factor genético, nosotros tenemos que muchos procesos de demencia, generalmente los preseniles, son producidos por antecedentes familiares de, por ejemplo, mutaciones. Hay mutaciones en el gen de la proteína precursora amiloide, ¿cierto? La proteína APP, que ocurre o se da en el cromosoma 21. Tenemos también alteraciones para la proteína presenilina 1 o la presenilina 2, ¿cierto?, que se dan en el caso de la presenilina 1 en el cromosoma 14 y en el caso de la presenilina 2 se da en el cromosoma 1. Estas proteínas son muy importantes porque facilitan los procesos de degradación proteico. En el caso de la proteína precursora amiloide, esta es una proteína que debe clivarse y normalmente, ¿cierto?, debe degradarse. Pero en estos casos, esta proteína no es posible de clivar, por lo tanto se acumula y forma lo que se denominan placas seniles. Y en el caso de la presenilina también es una enzima, es una proteína que favorece, ¿cierto?, el proceso también de degradación y de mantención, lógicamente, de la homeostasis neuronal. También está, aparte de la demencia que es familiar, está la esporádica, ¿cierto? Y se ha identificado que aquí lo que podemos nosotros observar es que las personas que padecen este tipo de demencia tienen una alteración en el alelo 4, ¿cierto?, de la apolipoproteína E. Por lo tanto, tienden, ¿cierto?, a generar una alteración en el transporte de lípido, asociado también con ciertos factores externos que facilitan, por ejemplo, la neuroinvasión por determinado tipo de patógeno. Y esto está determinado a nivel genético porque la alteración se localiza en el cromosoma 19. A lo largo de los años, ¿cierto?, se ha determinado que hay una gran cantidad de genes o lugares, ¿cierto?, en los cromosomas que presentan determinado tipo de mutaciones y que esas mutaciones están asociadas a ciertas proteínas principalmente. Proteínas que son muy importantes en el transporte, por ejemplo, vesicular axonal, proteínas que son importantes en el proceso, ¿cierto?, del buen funcionamiento del proteosoma, que ayuda a la degradación correcta de proteínas, etc. Y eso, normalmente al alterarse, genera que estas proteínas ya no funcionen de la misma forma, por lo tanto altera también la función neuronal. Y lo otro es que las demencias se clasifican de acuerdo a su etiología o a su causa, ¿ya? Y pueden ser catalogadas como primarias, en donde no necesariamente se reconoce una sola causa, o las secundarias, que principalmente corresponden a alteraciones que se producen y que posteriormente gatillan demencia, dado ciertos trastornos de base que presenta el individuo. Puede ser trastornos metabólicos, ¿cierto?,
puede ser infecciones crónicas que presenta el individuo que puedan dañar en algún minuto, ¿cierto?, el tejido nervioso. Por ejemplo, las personas que presentan VIH, en algún minuto, ¿cierto?, el VIH logra alcanzar el sistema nervioso central y comienza un proceso de neuroinvasión y posteriormente de neuroinflamación. El proceso inflamatorio es crónico y en algún minuto las personas desarrollan, ¿cierto?, demencia, ¿ya?, asociada lógicamente a la infección por VIH o en este caso asociado a el SIDA si es que se encontraran en esa etapa. Están también las demencias carenciales, productos de alguna alteración, ¿cierto?, en la cual metabólicamente, ¿cierto?, no se genera la correcta síntesis o mantención, homeostasis, ¿cierto?, de estructuras o sustancias que son muy importantes para el desarrollo, por ejemplo, la síntesis de DNA. Bien. Acá nosotros podemos observar, ¿cierto?, esta figura en donde vemos cuáles son los principales síndromes demenciales. Están las demencias globales, ¿cierto?, que son principalmente asociadas a las demencias en estados avanzados, relacionadas única y exclusivamente principalmente a lo que es el envejecimiento. Las demencias vasculares, que yo les comentaba anteriormente, que son demencias asociadas principalmente a las personas que tienen diabetes, ¿ya?, y que tienen altas concentraciones de glicemia en sangre, de glucosa en sangre, o que, por ejemplo, tienen hipercolesterolemia y por lo tanto tienen altas concentraciones de colesterol circulando en sangre, que termina dañando los vasos sanguíneos a nivel cerebral y con ello posteriormente genera un proceso neuroinflamatorio que termina en el daño neuronal. Después tenemos las demencias localizadas, ¿cierto? Estas demencias ocurren en ciertas regiones, en este caso el sistema nervioso central, a nivel cortical y a nivel subcortical. Las demencias globales no necesariamente, ¿cierto?, ocurren solo en el sistema nervioso central. De hecho, las personas que presentan alteraciones vasculares, ¿cierto?, pueden tener daño neurológico también en periferia, ¿ya? Pero generalmente la demencia está asociada, ¿cierto?, a los procesos cognitivos que se llevan en el sistema nervioso central. En el caso de las demencias corticales, ¿cierto?, nosotros vamos a observar en las personas, por ejemplo, alucinaciones, presencia de desorientación, ¿cierto? Vamos a observar afasia, apraxia, ¿ya?, abstracción de muchas de los individuos, agnosia, ¿cierto? La agnosia es normalmente la incapacidad que presenta la persona para lograr reconocer o identificar determinado tipo de información que puede, por ejemplo, ser recogido a partir de los sentidos, ¿ya? Por ejemplo, de lo que la persona está mirando, ¿ya? También nosotros vamos a encontrar que la apraxia, ¿cierto?, está caracterizada principalmente por la alteración que pueda tener la persona, producto de una lesión cerebral, ¿cierto?, en donde no es capaz de hacer movimientos coordinados, tiene mucha dificultad, ¿cierto?, incluso cuando la persona intenta hacerlos. El cerebro no es capaz de generar, por ejemplo, instrucciones para que existan los movimientos correctos en relación al cuerpo. En este caso, ¿cierto?, la principal o el principal problema está dado principalmente por que las demencias corticales serían una consecuencia de las enfermedades de Alzheimer, ¿cierto? Las demencias producidas por acumulación de los cuerpos de Levy, ¿sí? También podemos nosotros encontrar en las demencias asociadas a las regiones frontotemporales, ¿ya? Estas demencias normalmente están caracterizadas por acumulación de la proteína APP, que no puede ser degradada y por lo tanto se caracteriza también por la formación de placas seniles. Me faltó señalar acá en afasia, ¿cierto? Las afasias se caracterizan principalmente porque la persona tiene una cierta alteración para articular, para hablar, ¿ya? Y eso hace que no presente, por ejemplo, un contenido que sea bastante adecuado para su edad, ¿cierto? Informativo, tiene falta de vocabulario, ¿ya? Y eso normalmente altera el discurso que tiene la persona. Entonces la persona no logra comunicarse de la manera óptima. Las demencias subcorticales se caracterizan por ¿cierto?, un enlentecimiento, en este caso por parte, ¿ya?,
del pensamiento. También se caracterizan porque las personas tienen apatía. La apatía es el desinterés, ¿cierto? La falta de motivación que pueda tener una persona frente a cualquier tipo de situación. Hay una especie como de indiferencia. La persona como que no toma en cuenta la circunstancia que está pasando y se comporta de una manera bastante extraña igual. ¿Sí? Después tenemos la dismnesia, ¿cierto? O pseudoalteración de la memoria. En este caso, nosotros podemos hablar, ¿cierto?, que este es un trastorno de la memoria, pero es cualitativo, en donde la persona es como que se estuviera olvidando, ¿cierto? Y no puede especificar de manera clara, ¿cierto?, la información que está tratando de decir. Después tenemos también alteración de las funciones ejecutivas de una persona, ¿cierto?, que es en el fondo la toma de decisiones. Cambios emocionales y de personalidad. Muchas de las personas que tienen demencia subcortical comienzan también, uno de los primeros síntomas es que empiezan con ciertos signos como que estuvieran deprimidas. Y los síntomas extrapiramidales que están dados principalmente, ¿cierto?, por los procesos de movimiento. Acá nosotros tenemos las enfermedades de Huntington, son las principales, y la de Parkinson. ¿Cómo detectar principalmente cuando se está observando a la par, ¿cierto?, el incremento de las personas en términos de la esperanza de vida y cómo influye el proceso del envejecimiento y de determinar si una persona tiene déficit de memoria, ¿cierto?, que es característico del proceso de demencia? Lo primero es verificar si la persona se olvida fácilmente de las cosas o no, y obviamente que esté relacionado con que sea una persona mayor, ¿ya? Y que no esté bajo una situación estresora muy grande, que también hace que uno muchas veces, el exceso de cortisol durante el estrés crónico hace que las personas pierdan muchas veces la capacidad cognitiva y se olvidan. Si yo no tengo presencia de déficit de memoria, lo más probable es que sea un trastorno neuroconductual, ¿cierto? Y mi demencia sea frontotemporal. ¿Ya? Entonces existen una serie de criterios de diagnósticos que están relacionados principalmente, ¿cierto?, al inicio de las alteraciones que se ven, ¿cierto? Y generalmente hay que observar si este proceso está relacionado a la edad, que si tiene antecedentes familiares, ¿cierto? Y que si existe efectivamente algún trastorno tanto del lenguaje como de la conducta que haga posible entonces determinar que la persona tiene un cierto grado de demencia. En el caso de que la persona presente un déficit de memoria, se debe evaluar cuáles son los signos y los síntomas principales asociados al déficit de memoria. En el caso de las personas que sufren enfermedad de Alzheimer, normalmente presentan afasia fluente, apraxia y agnosia, ¿ya? En el caso de las demencias por cuerpos de Lewy, lo normal es que la persona empiece a tener alucinaciones, es una de las principales características, y estos movimientos irregulares, ¿cierto?, que son inconscientes, que no los hace la persona porque quiere, que se conocen con el nombre de parkinsonismo. Si existe una presencia de déficit de memoria en personas que tienen un riesgo vascular y donde se encuentran signos neurológicos focales, lo más probable es que la demencia sea vascular, ¿ya? Y en cada uno de ellos existe un criterio diagnóstico, en donde siempre se debe buscar, ¿cierto?, cuál es el deterioro cognitivo asociado, cuáles son las lesiones asociadas, ¿cierto? Y obviamente las patologías que pudiesen estar relacionadas a este daño que en el caso hiciera pensar que tuviera determinado tipo de demencia o no, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la demencia vascular, hay que verificar si aparte del deterioro de la memoria tiene otra alteración de las funciones cognitivas, ¿ya? Verificar por exámenes, si, por ejemplo, de neuroimagen o exámenes neurológicos, si efectivamente hay una lesión de los vasos sanguíneos y ver cuánta data tiene, ¿ya? Si es un evento que fue abrupto o si comenzó hace un par de meses, etcétera. En el caso del criterio diagnóstico para el cuerpo de Lewy, ¿cierto?, las demencias por cuerpos de Lewy, una de las principales criterios que apoyan al diagnóstico es que la persona empiece, ¿cierto?, a tener caídas, alucinaciones y delirios, ¿ya? Y obviamente que presente
una afectación aparte, ¿cierto?, de la alucinación y las fluctuaciones cognitivas, que también presente una afección a nivel emocional. ¿Ya? Eso también facilita, ¿cierto?, que se determine que la pérdida de memoria es por una demencia de cuerpos de Lewy. Las personas normalmente ven afectado, ¿cierto?, su comportamiento, comienzan a generar ciertas alteraciones de su capacidad visoespacial y muchas veces con eso es que se producen estas caídas repetidas. Y en el caso del Alzheimer, es necesario que aparte del déficit cognitivo, nosotros presentemos ¿cierto? Los síntomas de afasia, apraxia o agnosia. Y también las personas que presentan esta patología tienen un deterioro bastante continuo. Esta alteración, ¿cierto?, altera significativamente la capacidad que tiene esta persona para desenvolverse en su ambiente de trabajo, ¿cierto?, o para tener las relaciones sociales. Y está asociado muchas veces también a enfermedades que se deben descartar para efectivamente llegar al diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, enfermedades neurológicas o psiquiátricas que presentan los mismos síntomas que una persona que tiene Alzheimer, pero efectivamente no poseen esta patología. ¿Ya? Bueno, y respecto a las demencias se caracterizan también por el deterioro, ¿cierto? Cualquiera sea, el deterioro adquirido es de manera persistente y normalmente este deterioro afecta a una o más capacidades cognitivas. Normalmente las personas que presentan demencia tienen alteraciones conductuales, ¿cierto? Y pérdida de la autonomía. En el fondo no se pueden desenvolver de la manera que lo hacían antes. Se olvidan, por ejemplo, de ponerse la ropa, de los familiares, etc. ¿Ya? Una de las patologías que está más fuertemente asociada al desarrollo de demencia es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por el declive progresivo, dice, de la función cognitiva y alrededor de un 60 o un 70% de las personas que presentan demencia es causada por la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Un 15% de las personas que presentan demencia está asociada a la alteración vascular, ¿cierto? Y el resto corresponde a lo que se denominan demencias mixtas. Lógicamente, aunque la demencia afecte en mayor grado, ¿cierto?, debido al proceso de envejecimiento, a las personas adultas mayores, no es parte normal del envejecimiento, es decir, el proceso de envejecimiento no tendría por qué llevar a que siempre las personas que sean más viejas tienen que desarrollar demencia, ¿ya? Es posible que una persona llegue a los 70, 80 y 90 años o más y esté completamente sano y no desarrolle demencia, ¿ya? A nivel global, ¿cierto? Se ha visto que 35 millones de personas sufren algún tipo de demencia y se espera que esto se incremente en un par de años más, ¿cierto? Y que de hecho aumente a 135 millones en el 2050. En Chile, aproximadamente el 1% de las personas se ha detectado, no se sabe el resto, ¿cierto?, que presenta demencia. Y hasta el 2010 se había reportado que un 10% de la población adulta mayor presentaba algún grado de alteración cognitiva de leve a severa. Y que ese porcentaje, este 10.4% que tenemos acá, ¿cierto?, se incrementaba conforme las personas iban siendo mayores. Es decir, había un 13% en la población mayor de 75 años de personas con demencia y un 32,6% de personas mayores de 85 años presentaban demencia, ¿ya? En Chile. En nuestro país, ¿cierto? Se creó el 2015 un plan nacional para el trabajo, ¿cierto?, de los procesos principalmente asociados al envejecimiento y uno de ellos la demencia, para verificar esta especie, ¿cierto?, de cercanía en donde el mismo proceso de envejecimiento está asociado quizás a un deterioro cognitivo leve, pero no es lo normal. ¿Cómo identificar el deterioro cognitivo leve o la fase en la cual la persona comienza recién a tener los principales síntomas o previo a los síntomas? Identificar cuando efectivamente el daño que se está produciendo a nivel del sistema nervioso central es bastante bajo, ¿ya?, para no llegar a identificarlo en el estado de demencia. ¿Ya? Hay siempre un preámbulo. Normalmente cuando se identifica la demencia es cuando ya aparecieron los síntomas. Entonces este plan nacional cobra importancia en el sentido de que se ha potenciado sobre todo la investigación para lograr utilizar
una especie de batería de diagnóstico que nos permita a nosotros identificar, digamos, las características de una persona que pudiese entrar en demencia antes, para tratar de no frenarlo. El proceso neurodegenerativo sigue igual, pero para que el progreso no sea tan rápido, ¿ya? Ahora, una de las patologías que ya dijimos está asociada fuertemente al desarrollo de demencia es la enfermedad de Alzheimer. Y la enfermedad de Alzheimer corresponde a una patología neurodegenerativa, ¿cierto?, que muchas veces conlleva el desarrollo de demencia. Es de carácter hereditario y esporádico y principalmente se caracteriza porque a nivel macro nosotros lo que vamos a observar es un cerebro, ¿cierto?, en donde se pierde una gran cantidad de tejido cerebral. Si nosotros vemos la figura, acá tenemos un corte de cerebro normal, ¿cierto? Y acá vemos un corte de cerebro de una persona con Alzheimer. Ya, obviamente el tejido cerebral es mucho más pequeño porque se perdió masa neuronal debido a la muerte de las neuronas. ¿Ya? Y también las neuronas que no alcanzaron a morir, muchas de ellas también establecieron procesos fibróticos producto del proceso inflamatorio. ¿Ya? Y se expande, aumentan, ¿cierto?, los ventrículos, el espacio de los ventrículos, lo cual obviamente lleva a una alteración en la función. Las áreas involucradas en la enfermedad de Alzheimer son principalmente las regiones frontales, temporales, ¿cierto?, y del hipocampo. Normalmente lo que vemos a nivel micro es esto. Vamos a observar un tejido nervioso de estas regiones, la frontal, temporal y del hipocampo, en donde las neuronas no están de manera adecuada, sino que tenemos neuronas que en su interior, en la región intracitoplasmática, tienen una gran cantidad, ¿cierto?, de estructuras conocidas como ovillos neurofibrilares, producidas principalmente por la agregación de determinado tipo de proteínas, ¿cierto?, producto de la malfunción de otras proteínas. Y también vamos a tener en los espacios entre las neuronas, que es el espacio extracelular, la presencia de placas amiloides. Y las placas amiloides se forman porque no se pudo degradar determinado tipo de proteínas que se acumulan en esa región. ¿Ya? El principal signo que presenta una persona que padece enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria, sobre todo a corto plazo. Acá vemos, ¿cierto?, una fotografía en donde se ve las placas seniles. Estos son los agregados que se ven en un corte histológico, ¿cierto? Una persona que tuvo, o porque normalmente son por necropsia obtenidos los cortes, tuvo Alzheimer. Están en los espacios que están fuera de la neurona, ¿ya? Son depósitos, dice, de 20 a 100 micras y se caracteriza porque presentan un componente principal, que están formados por péptidos A beta, ¿ya? También pueden estar formadas por otro tipo de proteínas, por ejemplo, presinilinas, alfa-1 antiquimotripsina, alfa-sinucleínas, ¿cierto? Ubiquitinas o apolipoproteína E, etc. ¿Ya? Sin embargo, nosotros podemos observar en esta tabla que la cantidad de placas seniles, ¿cierto?, aumenta conforme yo voy incrementando la cantidad de años, ¿ya? Es decir, parece ser un proceso propio del envejecimiento, pero que en algunas personas se exacerba y por lo tanto la persona desarrolla enfermedad de Alzheimer. Porque de hecho, a los 50 años, en personas menores de 50 años, se ha encontrado que por lo menos tienen menos de 5 placas seniles, ¿cierto?, por milímetro cuadrado. Sin embargo, sobre los 75 años aumentan hasta 15. Y en las personas que puedan desarrollar, ¿cierto?, enfermedad de Alzheimer de manera precoz, probablemente estas 15 placas seniles por milímetro cuadrado se expresan mucho antes, a edades más tempranas. Acá podemos observar cómo se forma, ¿cierto?, esta placa senil, y nosotros vemos que este es el normal clivaje que va a tener esta proteína precursora amiloide, la APP, que normalmente, ¿cierto?, está clivada en esta región por una proteína que se llama alfa-secretasa. Recordar que la proteína APP, ¿cierto?, cumple una función importante a nivel de membrana citoplasmática, a nivel de las membranas endosomales, ¿cierto?, y del sistema de Golgi, principalmente en las células nerviosas o en las células de la sangre. Y es procesada por la alfa-secretasa para generar isoformas de la APP, ¿ya?, que son rápidamente degradadas. Sin embargo, bajo determinado tipo de situaciones, ¿cierto?, la alfa-secretasa no cliva a la APP, sino que aparecen otro tipo de proteínas, como son la beta y la gamma-secretasa, que van a clivar en dos niveles distintos, ¿ya?, a la proteína APP, dando origen
al péptido A beta. Y es ese péptido A beta que es llevado al espacio exterior porque no se puede eliminar en la región interna de las neuronas, y en el espacio exterior, en el espacio extracelular, se agrega, ¿cierto?, los péptidos A beta formando un oligómero, un agregado, ¿cierto? Y ese oligómero es el que posteriormente se traduce, ¿cierto?, en las placas seniles. Recordar que este péptido A beta es llevado hacia el exterior porque no es posible degradarlo a este nivel, es insoluble, ¿ya? Y cuando se acumula y forma estos oligómeros y las placas seniles en el espacio extracelular, lo que produce de manera secundaria es que se activen las células que están generalmente cuidando, ¿cierto?, a las neuronas, que son las microglias. La activación de las microglias es prácticamente la activación de una parte del sistema inmune, por lo tanto se produce un proceso neuroinflamatorio a este nivel. Acá observamos nosotros, ¿cierto?, cómo una neurona que comenzó, ¿cierto?, a generar estas placas seniles que son insolubles y que se acumulan en el espacio extracelular, ¿cierto?, son sensados por los astrocitos y también por las microglias, favoreciendo lógicamente la liberación, sobre todo por parte de las microglias, de ciertas sustancias como citoquinas que son proinflamatorias, en el afán, lógicamente, de evitar, ¿cierto?, que la neurona sufra daños, ¿ya? El problema es que esta gran presencia de placas seniles en el espacio extracelular genera que el proceso de activación de la microglia se vuelva ya dañino, tóxico, ¿ya?, porque es crónico. Y eso lleva a un proceso neurodegenerativo, no a un proceso neuroprotector. Por un tiempo corto, ¿cierto?, se produce la protección por parte de la liberación de las citoquinas y el proceso inflamatorio generado a partir de la activación de las microglias. Pero en el paso del tiempo, la presencia de estos oligómeros y estas placas seniles va a generar que la activación de las microglias sea de forma crónica. Por lo tanto, el proceso inflamatorio también es crónico. Y eso, lógicamente, va a llevar a un daño producido a nivel neuronal, principalmente porque esta neurona, con tanta cantidad, ¿cierto?, de citoquina circulante y de alteración en el espacio extracelular por esta presencia de placas seniles que impide que haga sinapsis con otra neurona, estas neuronas principalmente entran en apoptosis, ¿ya? Y obviamente fomentan el desarrollo del proceso neurodegenerativo. Acá podemos observar los ovillos neurofibrilares, ¿cierto? Los ovillos neurofibrilares son producidos por filamentos helicoidales, que están formados principalmente por una proteína en especial, que es una proteína que se denomina tau, que se hiperfosforila. La proteína tau, de manera normal, ¿cierto?, en términos fisiológicos, lo que hace es que se une a las regiones, ¿cierto?, de los microtúbulos, principalmente en axón, ¿ya?, y facilita, o en dendrita, facilita la estabilización de los microtúbulos. Esta proteína está constantemente siendo fosforilada, ¿cierto?, y desfosforilada. Sin embargo, frente a determinadas situaciones del ambiente o por factores genéticos, se incrementa la actividad de fosforilación de las proteínas tau, es decir, se incrementan las quinasas, ¿ya? Y las quinasas normalmente fosforilan en muchas regiones a la proteína tau, por eso se habla de una hiperfosforilación, y eso hace que la proteína tau ya no se pueda unir a los microtúbulos y por lo tanto no los estabiliza. Al perder esa unión, ¿qué es lo que pasa? Como se ve en esta figura, se pierde la estabilidad de los microtúbulos, ¿cierto? Y se desarma, en este caso, el microtúbulo, ¿ya? Porque ya la proteína tau no está unida de manera normal a los microtúbulos. Al perderse esta estabilidad de los microtúbulos, el microtúbulo comienza a degradarse, ¿cierto? Se pierde, obviamente, el microtúbulo estable que debe ir en el axón de una neurona y por lo tanto no ocurre de manera normal el transporte vesicular axonal, ¿ya? Y si no hay transporte vesicular axonal, no hay sinapsis, ¿ya? Y eso altera la homeostasis de la neurona, por lo tanto la neurona nuevamente entra en apoptosis, ¿ya? Nosotros podemos observar que estos compuestos neurofibrilares, ¿cierto?, que se acumulan en el espacio intracelular, se acumulan dentro de la neurona, son insolubles, ¿ya? Por lo tanto, también la alteración va a generar la muerte de las neuronas. Acá vemos la figura, tenemos una neurona, ¿cierto?, que en su axón presenta esta estructura que es un microtúbulo estabilizado por la unión de las proteínas tau que están en color rojo, ¿ya? Y aquí vemos, ¿cierto?, la situación que ocurre en que estas proteínas son constantemente fosforiladas por quinasas y desfosforiladas por las fosfatasas, que quitan el grupo fosfato. Sin embargo, aquí se produce una alteración,
¿cierto?, en la actividad normal que deberían tener las quinasas y las fosfatasas, siendo principalmente activadas las quinasas. Y por ende, se favorece la hiperfosforilación de la proteína tau. ¿Ya? Cuando la proteína tau está hiperfosforilada, no puede o no tiene la capacidad, ¿cierto?, porque no le queda más espacio, la verdad, de unirse a los microtúbulos, facilitando que el microtúbulo comience su proceso de despolimerización, ¿cierto?, o depolimerización, y se desarme. Por lo tanto, altera lógicamente la estabilidad de los microtúbulos y por ende la función que cumplen los microtúbulos, que es principalmente favorecer el tráfico vesicular. No obstante, aparte de eso, las proteínas tau que están hiperfosforiladas, ¿cierto?, no se pueden degradar. Por lo tanto, se unen entre sí, se agregan y forman estos oligómeros. Los oligómeros posteriormente se agregan entre sí y se ordenan en filamentos helicoidales pareados, los cuales se comienzan a acumular en el interior de la neurona, en este caso es alrededor, ¿cierto?, en la región del soma, para formar los ovillos neurofibrilares. Entonces, no tengo microtúbulos estables para transportar mis vesículas con neurotransmisores y tampoco tengo espacios aquí, ¿cierto?, debido a la formación de estos ovillos neurofibrilares para movilizar proteínas o cualquier sustancia al interior de la neurona. Esto facilita primero que todo la muerte neuronal y la activación de forma secundaria de las microglias. Y ya sabemos lo que produce en el tiempo, ¿cierto?, una activación prolongada de las microglias a nivel del sistema nervioso central. Las causas de la enfermedad de Alzheimer. Las principales causas podrían ser esporádicas, ¿cierto? Sin embargo, también hay una causa genética en donde se reconoce a la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto?, como una entidad heterogénea, pero que tiene una forma hereditaria, en este caso, o familiar. ¿Ya? Las formas familiares, comentamos anteriormente que está dado por mutaciones que se pueden desarrollar en distintos tipos de cromosomas, las cuales muchos de ellos se han identificado y que pueden ser también o cumplir con un patrón autosómico dominante. Prácticamente los antecedentes señalan que en más del 80% se sugiere que hay un factor o un componente genético como factor de riesgo. El problema es que no todo se ha logrado identificar. Sin embargo, se ha logrado identificar, como vemos en la figura, alteraciones a nivel del cromosoma 21, 14 o 1, ¿cierto?, que altera la expresión y la función de determinado tipo de proteínas, por ejemplo, presenilina, las beta, gamma secretasas, ¿cierto?, la expresión del precursor del péptido beta amiloide. También tenemos alteraciones en el cromosoma 10 del péptido beta amiloide, ¿cierto? O alteraciones en el cromosoma 19 que alteran, por ejemplo, la estructura y función de la apolipoproteína E. ¿Ya? Todas estas alteraciones normalmente generan que se produzca la pérdida de células nerviosas porque estas proteínas funcionan o participan, ¿cierto?, en funciones que son muy específicas, sobre todo en lo que es tráfico y la regulación de la degradación de proteínas, favoreciendo agregados, en este caso, por ejemplo, de agregados de la proteína tau hiperfosforilada, ¿ya? Y eso, lógicamente, va a favorecer que se genere un ovillo neurofibrilar, ¿cierto?, en el interior de la neurona, facilitando que ésta entre en apoptosis y que de manera secundaria se activen las microglias. ¿Ya? En el caso de la apolipoproteína E, esta se expresa normalmente en los astrocitos, ¿ya? Y lo que normalmente ocurre es que al expresarse lo hace de mala forma y no favorece que pueda ser, por ejemplo, degradada o eliminada de buena forma determinado tipo de proteínas, puesto que esta proteína transporta lípidos, ¿ya? Entonces, al no funcionar bien esta proteína, no transporta las concentraciones adecuadas o transporta demasiado. Y las causas ambientales de la enfermedad de Alzheimer se han identificado varias hipótesis, ¿ya? Una de las hipótesis más documentadas hasta hoy en día está dado principalmente por procesos infecciosos en los cuales están involucrados determinados tipos de patógenos virales, como por ejemplo el virus herpes simplex tipo 1. ¿Ya? Este virus se ha visto que tiene una amplia prevalencia a nivel mundial y su característica es que una vez que infecta células epiteliales,
y muchas veces células sensitivas, ¿cierto?, del ganglio trigémino, establece latencia. Y frente a determinado tipo de situaciones, que normalmente son procesos estresores, ¿ya? Por ejemplo, la presencia de la radiación UV, la presencia de fiebre, ¿cierto? Una disminución de la respuesta inmune favorece que este virus deje el estado de latencia y se reactive. Y como tiene tropismo neuronal, muchas veces en el proceso de reactivación desde el ganglio trigémino, ¿cierto?, puede llegar al cerebro. El problema es que en el cerebro también se ha visto que reactiva, ¿ya? Y que infecta las mismas regiones, ¿cierto?, que nosotros vemos que pudiesen ser alteradas en determinados tipos de demencias, ¿ya? Entonces esta es una teoría bastante importante de tomar en cuenta, en donde al parecer la neuroinvasión que provoca este tipo de virus, ¿cierto?, y el estado de latencia que puede adquirir, facilita que el virus pueda reactivar, y al reactivar va a producir una infección productiva, generando nuevos viriones que, aunque sean controlados, es decir, aunque no sean muchos, van a generar un proceso neuroinflamatorio porque lo detecta las microglias a nivel del sistema nervioso central, y ese proceso neuroinflamatorio, ¿cierto?, va generando daños que son continuos por las constantes reactivaciones del virus. Otra propuesta para la generación de enfermedad de Alzheimer desde la perspectiva de causa ambiental está dado por las alteraciones en los vasos sanguíneos. Acá vemos nosotros un vaso sanguíneo que tiene una acumulación, en este caso de colesterol, lo que daña el vaso sanguíneo. El daño en el vaso sanguíneo libera una gran cantidad, ¿cierto?, de sustancias que son reconocidas como proinflamatorias y que tienden a activar a las células de la microglia. Las células de la microglia liberan una gran cantidad, ¿cierto?, de citoquinas, lo cual puede dañar en este caso, el sistema, ¿ya? Obviamente, este proceso también altera los grados de comunicación entre las mismas neuronas, es decir, la sinapsis, y también los grados de homeostasia que pueden desarrollarse en la neurona gracias a, por ejemplo, la degradación de proteína, que cuando no ocurre de manera normal, ¿cierto?, facilita la agregación de estos oligómeros del péptido beta y la formación de placas seniles. Y las placas seniles siguen impidiendo la comunicación entre una neurona y otra, ¿ya? Lo mismo ocurre con la acumulación de la proteína tau hiperfosforilada, cuyos oligómeros posteriormente se transforman en ovillos neurofibrilares, que impiden la comunicación interna adentro de la neurona, ¿ya?, y alteran lógicamente su función. También tenemos las hipótesis colinérgicas, ¿cierto?, en donde se habla de la pérdida de determinado grupo de neuronas que van a sintetizar cierto tipo de neurotransmisores, ¿cierto?, que normalmente son excitatorios, como acetilcolina. La hipótesis glutamatérgica o de éxito-toxicidad está más bien asociada a que existe una desregulación de cierto tipo de receptores en determinado tipo de grupo neuronal, como es el receptor NMDA, que frente a la gran cantidad de glutamato liberado en el medio, ¿cierto?, va a favorecer la apertura continua de los canales iónicos para el calcio. Y eso va a incrementar las concentraciones de calcio a nivel intraneuronal, activando muchas vías de señalización que van a, en el fondo, alterar el funcionamiento normal tanto de los procesos degradativos, ¿cierto?, protosomales, como los procesos que van a ocurrir en transporte vesicular, favoreciendo la formación, ¿cierto?, de oligómeros y posteriormente ovillos neurofibrilares o placas seniles. En el caso de la hipótesis de estrés oxidativo, se caracteriza principalmente porque el proceso de alteración por ejemplo, la degradación de proteínas como el péptido beta genera una alteración, ¿cierto?, en el metabolismo de ciertos lípidos y produce la peroxidación de estos lípidos, facilitando, ¿cierto?, la producción de especies oxidorreactivas. Eso trae como consecuencia en grandes cantidades la generación de radicales libres, los cuales van a generar obviamente, ¿cierto?, un daño en determinado tipo de células, provocando la liberación de sustancias que tienen capacidad proinflamatoria, ¿ya? Y la hipótesis de la inflamación crónica está más bien asociada a las lesiones vasculares, ¿cierto?, y en este caso el proceso infeccioso, sobre todo por virus de carácter neurotrópico, que tienen tropismo por las neuronas y que presentan una infección persistente latente gracias a su capacidad de generar latencia, ¿ya? El estrés oxidativo también puede ser producido por una lesión a nivel vascular.
Acá vemos un ejemplo de la hipótesis glutamatérgica, ¿cierto? O de excitotoxicidad. Y podemos observar cómo una neurona postsináptica, ¿cierto? Acá tenemos la presináptica, está frente a la liberación de masivas concentraciones de glutamato. Hay un exceso a nivel extracelular del glutamato, lo que favorece, ¿cierto?, que el glutamato llegue en grandes cantidades a los receptores NMDA, que muchas veces no pueden, ¿cierto?, sortear esta unión por la presencia de determinado tipo de sustancia, en este caso son péptidos A beta que se encuentran también en el espacio extracelular. ¿Ya? Por lo tanto, la cantidad de glutamato que pueda ingresar va a favorecer, ¿cierto?, la activación, la entrada de canales calcio y la activación de vías de señalización intracelulares que van a traer como consecuencia, ¿cierto?, un estresor dentro de la neurona, y la neurona muchas veces, para evitar que otras neuronas sufran el mismo daño, decide entrar en apoptosis, ¿cierto?, o en otro proceso que se denomina autofagia. ¿Ya? Entonces, en este minuto se produce una excitotoxicidad debido a la tremenda cantidad de calcio que se está produciendo o se está liberando a nivel intracelular, y esto es una consecuencia de la alteración, ¿cierto?, en el proceso sináptico, donde el exceso de glutamato más la presencia de determinado tipo de factores externos en el espacio extracelular favorece, ¿cierto?, que estén constantemente los receptores de NMDA tratando, ¿cierto?, de recibir el glutamato. También hay que señalar que en este proceso se va a ver alterado la recaptación de glutamato que normalmente hacen los transportadores que se encuentran en la membrana plasmática de los astrocitos, ¿ya? Y este proceso facilita que se acumule en el espacio extracelular glutamato. Acá vemos la hipótesis para el estrés oxidativo, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, que el estrés oxidativo genera una alteración del estado redox y altera vías de señalización, ¿cierto?, que normalmente se desarrollan en una neurona. Por ejemplo, altera la función mitocondrial, altera la interacción entre una entre una neurona, ¿cierto?, y las dendritas de otra, el proceso sináptico. Altera las funciones también del retículo endoplásmico, que es muy importante porque a través de este órgano o esta estructura nosotros podemos plegar a las proteínas, y las proteínas, después de pasar por el retículo endoplásmico, pueden pasar al aparato de Golgi para seguir con modificaciones posttraduccionales, pero generalmente están plegadas y frente al estado de plegamiento cumplen su función. También se desregula la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Se altera la dinámica del citoesqueleto de las neuronas, por lo tanto se puede alterar el tráfico y también el ciclo que presenta una neurona, y muchas de ellas entran o llegan a muerte neuronal. ¿Ya? Se produce a través de la alteración de las proteínas que no se plegan bien, que se produzca la liberación de factores o sustancias proinflamatorias y la alteración del citoesqueleto neuronal, que altera el tráfico vesicular, favorecen lógicamente la formación de ovillos neurofibrilares intraneuronales. ¿Ya? Y en el caso, ¿cierto?, de la alteración mitocondrial, la neurona ya no tiene la misma energía de siempre. La pérdida de sinapsis, ¿cierto?, está dada por la alteración de las espinas dendríticas, y eso normalmente también lleva a la alteración de la función neuronal, propiciando lógicamente su muerte y generando, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer. Respecto a la inflamación crónica, nosotros tenemos dos factores que son muy importantes en el proceso de generación de inflamación. ¿Ya? Normalmente nosotros, como vemos en la izquierda, fisiológicamente hablando, tenemos neuronas que tienen contactos entre sí, ¿cierto? Y que favorecen lógicamente los procesos de memoria, ¿cierto?, y de aprendizaje en determinadas regiones de nuestro cerebro, y que liberan ciertas concentraciones de, por ejemplo, estos péptidos A beta. Pero estos péptidos A beta son rápidamente, ¿cierto?, eliminados tanto por los astrocitos o principalmente por las microglias, porque se reconocen como tóxicos, y se eliminan del espacio extracelular. Por lo tanto, muy rara vez se acumulan. ¿Ya? Eso es lo que normalmente ocurre. Ahora, si yo presento un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central producido por un virus, la sola presencia de material genético del virus, ¿cierto?, o de nuevos viriones, va a desencadenar la activación de las microglias. ¿Ya?
La activación de las microglias lo que produce es una liberación de ciertos factores proinflamatorios como factor de necrosis tumoral, interleuquina, interferón alfa, con el afán de erradicar el virus, ¿ya? Sin embargo, también nosotros podemos tener otro tipo de estímulos que se denominan estímulos estresores, los cuales primero que todo favorecen la replicación del virus, por lo tanto incrementan la cantidad de viriones circulante e incrementan la activación de mayor número de microglias con liberación de mayor sustancia o mayor cantidad de sustancias proinflamatorias. Ya. Si vemos el proceso de estrés también daña la misma neurona, ¿cierto? Y facilita que la neurona esté constantemente generando estos péptidos A beta, los cuales no son posibles de fagocitar en su totalidad por las microglias porque están activas, ¿cierto? Cubriendo probablemente el proceso infeccioso. Esto se empieza a acumular al interior, en el espacio extracelular y lo más probable es que impida que se desarrolle de manera normal las comunicaciones entre una neurona y otra. Ese proceso termina generando una disminución, lógicamente, del aprendizaje y memoria y que son característicos del estado patológico, sobre todo de la enfermedad de Alzheimer. Para el caso de la enfermedad de Parkinson, que es otra de las patologías neurodegenerativas, ¿cierto? Que también cumple una importante función en el desarrollo de demencias, esta es una patología neurológica crónica progresiva, cuya diferencia respecto a la de Alzheimer es que aquí se observan manifestaciones motoras, principalmente temblores, rigidez e inestabilidad en la postura, ¿ya? Está asociada principalmente a la pérdida de neuronas dopaminérgicas, ¿cierto? Que liberan dopamina en una región bastante especial, ¿cierto? De los ganglios basales que se conoce como sustancia nigra. Bien. Es una enfermedad que es bastante compleja, ¿cierto? Porque aparte de la alteración cognitiva, que obviamente puede generar demencia, también hay una alteración psiquiátrica. Y muchas veces las personas, ¿cierto? Presentan esta manifestación motora, pero también tienen ciertos grados de depresión, alucinación, ¿cierto? Y cambios radicales bastante en la personalidad. Los síntomas más frecuentes, ¿cierto? Sobre todo en pacientes que presentan el Parkinson de manera avanzada, están dados por los trastornos cognitivos de memoria, mucho dolor muscular, ¿cierto? Principalmente en articulaciones como brazos y piernas, los procesos depresivos y, lógicamente, el temblor, ¿cierto? De las extremidades y las alteraciones de sueño, ¿ya? Eso es bastante característico en las personas de enfermedad avanzada. Y dentro de los más frecuentes, ¿cierto? Vamos a ver disminución del tamaño de la letra, la persona ya no se expresa en términos de la cara, ¿cierto? Aumenta la salivación, hay rigidez, pérdida del equilibrio, la persona presenta lentitud, ¿cierto? En sus movimientos y obviamente eso influye en el trastorno en la marcha. ¿Cómo se produce la enfermedad de Parkinson? Esta alteración que ocurre, ¿cierto?, en estas neuronas que están en la sustancia nigra que van a liberar dopamina, ¿cierto?, se traduce en que se pierden las conexiones entre las neuronas que están en estas regiones del cerebro, que son las que específicamente, a través de la liberación de dopamina, controlan el movimiento y el equilibrio, ¿ya? Porque normalmente la neurona que va a sintetizar dopamina, ¿cierto?, va a generar, obviamente, que efectivamente la función de la acetilcolina genere ya el estado de, en este caso, excitación. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que las neuronas que van a transmitir la dopamina no lo están haciendo, ¿ya?, a otra neurona. Y por lo tanto, hay una disminución de la cantidad de dopamina que es la que tiene la función inhibitoria. Y se juntan las concentraciones de dopamina con altas concentraciones de acetilcolina, ¿ya? Porque la acetilcolina se está produciendo de manera normal. Y eso significa de que la neurona receptora en este minuto va a llegar, ¿cierto?, a presentar mayor cantidad de acetilcolina que se va a unir a sus receptores, provocando en la neurona receptora, lógicamente, ¿cierto?, que haya una función excitatoria, ¿ya? Y la alta concentración de acetilcolina va a producir un exceso de la actividad en, lógicamente, el
órgano o en este caso la estructura efectora, causando el mal de Parkinson. ¿Ya? Entonces la pérdida entre el equilibrio que debería existir entre la acetilcolina y la dopamina, porque la dopamina está disminuyendo en su cantidad, ¿cierto? Genera lógicamente que la cantidad de acetilcolina sea mayor a la normal frente a la cantidad de dopamina liberada. ¿Ya? Por lo tanto, falla en este caso la sinapsis y se produce una sinapsis excitatoria constante, que es lo que va a generar en el músculo, sobre todo en el músculo esquelético, que se esté constantemente moviendo. ¿Ya? El temblor que nosotros veíamos en las personas de Parkinson. Frente a la fisiopatología del Parkinson, nosotros tenemos que aparte de la pérdida de estas neuronas dopaminérgicas, también tenemos la generación de cuerpos de Levy. Ya los cuerpos de Levy son el resultado de la agregación intra o extracelular de determinado tipo de proteínas que pueden ser el resultado, ¿cierto?, de fosforilaciones masivas, ¿ya?, principalmente de la proteína tau, pero la característica para la formación de los cuerpos de Levy, ¿cierto?, está dado porque hay una proteína que es la alfa-sinucleína que se agrega al estar, en este caso, mutada, ¿ya? Entonces es exactamente lo mismo, acá tenemos una alfa-sinucleína nativa, ¿cierto?, que al fallar las proteínas que deben plegarlas, ¿cierto?, facilita que estas proteínas, aparte de ir a degradación proteasomal o ser fagocitadas, ¿cierto?, por los lisosomas para poder recobrar, ¿cierto?, y poder volver a sintetizarla, estas proteínas en vez de hacer eso se agregan, porque son demasiadas, ¿ya? Y tampoco pueden ser degradadas porque están, en este caso, la expresión es mutada. Al agregarse, forman estos ovillos, ¿cierto?, tipo los ovillos fibrilares de la proteína tau, y se acumulan como cuerpos de Levy tanto en el espacio intracelular como en el espacio extracelular, ¿ya? Y van a producir estrés oxidativo, ¿cierto?, disrupción del transporte axonal, disfunción del proceso sináptico y disfunción mitocondrial, etc. ¿Ya? Produciendo lo que nosotros vimos anteriormente, que era el estrés oxidativo, ¿ya? Y eso muchas veces altera la función neuronal, por lo tanto lleva a apoptosis. Y está muy desarrollada, ¿cierto?, este proceso de agregación de proteínas con la edad. Acá vemos los mecanismos propuestos, ¿cierto?, para la muerte de neuronas dopaminérgicas en la enfermedad del Parkinson. Principalmente, esta patología se ha visto que está asociada a, o la desarrollan personas que viven en regiones rurales, por lo que se ha pensado que uno de los factores más importantes pudiese estar relacionado, ¿cierto?, a la alteración de proteínas que tienen que ver con radicales libres, como la superóxido, por ejemplo, dismutasa, y eso va a favorecer la generación de radicales libres, principalmente porque esta proteína no está funcionando ya en su acción inicial. La presencia igual de herbicidas y de pesticidas en determinado tipo de regiones desarrollados principalmente o relacionados a la agroindustria, las personas que no poseen agua potable, ya en donde el agua es obtenida de pozos y pudiese estar contaminada con algún tipo de sustancia que pudiese generar, por ejemplo, una sobrereactivación por las células microgliales del sistema nervioso, gatillando el proceso de generación, cierto estrés oxidativo, pudiendo también generar la alteración de la función mitocondrial, ¿cierto? O cierto tipo de mutaciones que afecten a las proteínas, por ejemplo, como la alfa-sinucleína, que va a gatillar, lógicamente, que se produzcan estos agregados intracelulares, favoreciendo la formación de cuerpos de Levy. Entonces acá nosotros tenemos que la sobreactivación de las células microgliales puede gatillar, ¿cierto?, la alteración de las proteínas como la superóxido dismutasa, ¿cierto?, alterando, por ejemplo, también la vía normal de comunicación o de función de las neuronas, favoreciendo el estrés oxidativo, que va a generar más radicales libres, ¿cierto? Y estos radicales libres normalmente dañan la neurona. El estrés oxidativo también va a alterar la función mitocondrial y muchas veces se produce daño a nivel de DNA, generando la alteración en la expresión de genes, ¿cierto?, que van a producir proteínas mitocondriales. Por lo tanto, ya no se producen y la neurona no tiene energía para funcionar, ¿ya?
También hay alteraciones en relación a la captación del fierro, y el fierro es una de las moléculas que favorece, ¿cierto?, el metabolismo de determinado tipo de sustancias, por ejemplo, neurotransmisores o la dopamina. Esas son las características o las causas que normalmente son ambientales, vinculadas también a causas genéticas que pudiesen estar relacionadas a ciertas mutaciones. Pueden ser mutaciones adquiridas, ¿cierto? O mutaciones que también estén relacionadas con o que tengan un carácter hereditario, que pudiese terminar generando el daño a nivel intracelular, ¿cierto? Favoreciendo la alteración de distintos tipos de organelos, ¿ya? Al interior de la neurona, que van a llevar a la muerte de las neuronas que producen dopamina, ¿ya? Principalmente se habla de la agregación proteica, en el caso de las alfa-sinucleínas, ¿cierto?, que tiene un factor genético, pero también un factor ambiental. Se habla de la sobreactivación de las células microgliales, que va a generar, ¿cierto?, un estrés oxidativo, y el estrés oxidativo alteraría la función mitocondrial, ¿cierto? Y también el estrés oxidativo favorecería la alteración de las concentraciones de calcio intracelular, aumentando la concentración de calcio intracelular y con ello generando, ¿cierto?, la activación de vías de señalización que muchas veces terminan también favoreciendo el proceso apoptótico neuronal. Y aquí están las causas del estrés oxidativo ambientales: la presencia de radiación ionizante, el tabaco, químicos, la luz ultravioleta, ¿cierto?, una alteración en el metabolismo mitocondrial, procesos inflamatorios, contaminación, etc. Todo lo que nosotros recibimos desde el ambiente puede generar un proceso de estrés oxidativo a nivel de las neuronas, y eso normalmente incide en el funcionamiento a nivel nuclear, con una alteración, ¿cierto?, de la expresión de ciertos genes, gatillando mutaciones, y esas mutaciones muchas veces favorecen, ¿cierto?, la alteración de la función y de la estructura a nivel neuronal, produciendo los procesos neurodegenerativos.